Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es, vamos a simular el funcionamiento del vehículo tal cual nosotros lo haríamos en el taller. Entonces aquí tú tienes el entorno, en la parte lateral que se está desplegando tienes todas las herramientas como tu caja de herramientas. Tú puedes acercar el vehículo, puedes alejarlo, puedes moverlo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, aquí nos indica la orden de trabajo que dice que el motor titubea, ¿de acuerdo? Entonces como dice que el motor titubea, quiere decir que el motor está inestable, o sea que hay una presencia de algún problema. Entonces fíjate, yo puedo acercar el motor y se puede visualizar y se puede escuchar que está inestable, ¿no? No trabaja bien. Adicional a eso, si tú te fijas en la parte superior, aquí puedes encontrar el check engine encendido, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que tenemos un problema en la parte electrónica. Entonces, yo puedo hacer en estas simulaciones, puedo hacer una revisión en la parte mecánica. Por ejemplo, fíjense en lo que hice. Conecté un manómetro de presión de combustible, ¿de acuerdo? Entonces yo veo que la presión de combustible en funcionamiento está bien. Voy a hacer una prueba de estanqueidad. La prueba de estanqueidad lo que hace es que verifica que no haya fugas en el sistema. Normalmente cuando tienes una pérdida de por los inyectores que están sucios o las agujas se quedaron abiertas, ¿sí? Al momento que tú apagas el vehículo, la presión comienza a caer rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, fíjense, tenemos buena estanqueidad. Entonces quiere decir que los inyectores están en buen estado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, como tenemos un código de falla, vamos a hacer una simulación con el equipo de diagnóstico. Entonces aquí tenemos el equipo de diagnóstico, vamos a identificar el vehículo, nos vamos a sistemas, en sistemas ponemos gestión de motor y vamos a verificar los códigos de avería, ¿sí? Entonces tal cual pasaría en el auto en la vida real, en este momento no hay comunicación. ¿Por qué? Porque no puse en contacto, ¿sí? Entonces ahí ponemos en contacto, vamos a guardar nuestro manómetro que no nos sirve en este momento. Y lo que vamos a hacer en este momento, vamos a volver a hacer el escaneo de los códigos de avería. Y aquí tenemos unas observaciones interesantes. Fíjate. Entonces aquí tú vas a poder ver que tenemos tres códigos de falla. ¿Sí? Tenemos uno del sensor de eh, circuito sensor, ninguna actividad detectada, nos indica. ¿Sí? Acá tenemos sistema demasiado pobre, error detectado en el cilindro 2 y sistema de control ralentí inferior a lo esperado. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hay que identificar es que hay un misfire. ¿Sí? Hay un problema en algún cilindro. Y en este caso nos está especificando que es en el cilindro número 2. Entonces fíjense, aquí con la información que yo tengo de los códigos de falla, hay un código que sí pudo haber sido real, ¿sí? Relacionado tal vez con la bobina, pero en este caso el resto de códigos son consecuencias de lo que podría estar pasando, ¿sí? Entonces vamos a revisar las bobinas de encendido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar un procedimiento técnico para poder evaluar el funcionamiento, en este caso, de las bobinas de encendido. Entonces vamos a ver si es que por ahí podemos encontrar el inconveniente. Entonces vamos a revisar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar nuestro multímetro, ¿sí? Entonces fíjense, aquí yo saco el multímetro. Luego de esto vamos a revisar el esquema eléctrico. Esta parte es súper importante, ¿sí? Entonces aquí vamos a ubicar primeramente cómo está la configuración, en este caso de este esquema eléctrico. Entonces miren, lo que voy a hacer en este momento, voy a comenzar a seguir el ruteo, ¿no? Voy a seguir el ruteo de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces miren, vamos por aquí. Entonces mi ruteo de la corriente va a ser el siguiente, ¿sí? Entonces aquí tenemos el fusible. Y vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Entonces voy a ver, fíjense, aquí yo tengo alimentación de corriente, pasa por el fusible F5 y esta alimentación de corriente se va a derivar hacia las
bobinas. ¿Sí? Entonces esta es la entrada de alimentación de 12 voltios. Voy a subrayar las tierras. Entonces fíjense, las bobinas hacen tierra con la computadora a través del terminal del pin 3 de la bobina. Y aquí tenemos varias opciones de terminales en la computadora. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que hace tierra la bobina 1 con el terminal 18, la bobina 2 con el 20, la bobina 3 con el 22 y la bobina 4 con el 24. ¿Sí? Y lo que nos falta analizar es la señal de la computadora hacia la bobina para darle su señal. ¿Sí? La señal de energización. Entonces fíjense, aquí tenemos estas líneas que llegan a la computadora y básicamente esto lo que nos hace es el pulso de encendido, ¿no? Entonces determina el pulso de encendido para poder energizar la bobina y que salte la chispa eléctrica en el motor. ¿Sí? Ahí tenemos el pin 19, pin 21, pin 23 y pin 25. ¿Sí? Ok. Entonces luego de haber analizado esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una revisión con el multímetro del terminal 1, que sería la alimentación de corriente, y en este caso el terminal 3, que es la tierra. Ok. Entonces ocultamos el diagrama eléctrico y vamos a hacer la conexión del multímetro. Miren, agrando aquí, ¿sí? Voy a desconectar la bobina. Ubico el cable rojo en el terminal negro, que es la entrada, y el otro en el terminal amarillo. ¿Sí? Si nosotros volvemos al esquema eléctrico, fíjense en los colores. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros lo que tenemos es para la bobina 2, que es la que estamos analizando, cable amarillo y cable negro. ¿Sí? Entonces esto es la entrada de corriente y la tierra. Entonces vamos a trabajar en esto. Listo, ocultamos el esquema eléctrico, prendemos el multímetro y verificamos el voltaje de alimentación. Pero para ello necesitamos poner en contacto. ¿Sí? Necesitamos girar la llave. Ahí se escucha cómo alimenta la bomba de combustible y el valor en este caso de alimentación es de 12 voltios. ¿Sí? Entonces, como el vehículo está apagado, corresponde al voltaje de la batería y quiere decir que la alimentación y la tierra del circuito está en buen estado. Entonces, luego de haber hecho esto, ¿sí? Necesitamos validar cómo está trabajando la señal de tierra desde la computadora hacia la bobina. Guardamos nuestro multímetro, conectamos la bobina y lo que vamos a hacer es con el osciloscopio vamos a revisar cómo está esta situación. Conecto la lagarto en la parte negativa, conecto en este caso la punta del osciloscopio en el cable verde que es de señal, enciendo el vehículo, enciendo el osciloscopio y ahí yo puedo apreciar de que no hay ningún pulso en ninguna señal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la revisión en la bobina número 1. Entonces fíjense, en la bobina número 1 ahí disponemos ya del pulso que genera en este caso la computadora para poder energizar el transistor y a su vez generar el voltaje de alta tensión hacia la bujía. Aquí en el osciloscopio, en el canal 1, puedo reducir la amplitud y puedo modificar también la frecuencia, ¿no? Tal como lo haríamos en un osciloscopio de la vida real. Si yo quisiera trabajar con el otro canal, podría ponerle en otra bobina y cambio de canal para que trabaje esa bobina. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el funcionamiento del osciloscopio en el diagnóstico. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Básicamente tenemos que no hay un pulso desde la computadora hacia la bobina, no hay una señal para que trabaje la bobina. Entonces vamos a revisar qué está sucediendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces guardamos nuestro osciloscopio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, si vemos en el diagrama eléctrico,
Lo que necesitamos desde aquí verificar si hay continuidad en esta línea. Desde la bobina hacia la computadora. ¿Sí? Es probable que ese cable tenga una resistencia alta o esté abierto. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer esta operación, lo que vamos a usar en este caso es la placa de pruebas. ¿Sí? La placa de pruebas es esta placa de aquí. Entonces, es muy común que los fabricantes de los vehículos proporcionen una placa de pruebas para poder comprobar las computadoras. Si no tienes esta placa de pruebas en la vida real, no te compliques. Lo que tienes que hacer es ingresar las puntas del multímetro o las puntas de prueba en la parte posterior del cableado. No es aconsejable verificar o pinchar en la parte frontal donde están los pines, porque al momento que haces eso, abre los pines, generan falso contacto, generan fallas intermitentes, y por más que tú cierres los pines, con la vibración del vehículo tienden a abrirse. Entonces la única solución cuando se dañan los pines por apertura en pruebas es cambiar el cableado. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, los fabricantes proporcionan ese tipo de herramientas con la finalidad de que los técnicos no intervengan en el cableado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es vamos a medir la resistencia. Para ello, ¿sí? Yo lo que necesito es mi multímetro, que ya lo tengo aquí. Para medir resistencia, una de las recomendaciones es desconectar el cableado y por seguridad también desconectar la batería. Fíjense que ya desconectamos en la parte inferior la batería. Y lo que vamos a hacer es vamos a desconectar el módulo de motor y vamos a conectar, ¿sí?, nuestra caja de cableado, ¿sí?, o nuestra caja de pines para pruebas. ¿Por qué solo conecto en el cableado? Porque en este momento no me interesa la computadora, ¿sí? Yo pudiera conectar, fíjense, aquí, como pueden ver en la parte inferior, pudiera conectar en la computadora también. Lo que hace es un bypass, ¿no? Es una derivación en Y para poder tener las mediciones de los pines entre la computadora y el cableado cuando mido voltaje, ¿de acuerdo? Pero en este caso no vamos a medir voltaje, sino vamos a medir resistencia. Entonces, con conectarle a un pin a un lado del cableado, ¿sí?, es suficiente. Entonces vamos a ver cómo es el ruteo o qué es lo que vamos a hacer. Entonces fíjense en lo que vamos a hacer. Vamos a medir resistencia, ¿sí?, desde la caja de pines a través de este cableado que se conecta con el cableado del motor, y este cableado del motor se deriva al cableado de la bobina. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a verificar en este momento es continuidad desde la computadora o el conector de la computadora hasta el conector de la bobina para ver si el cable no está abierto. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es, en el diagrama eléctrico necesitamos identificar cuál es el pin que llega a la bobina 2, ¿sí? Entonces el pin que llega a la bobina 2 corresponde al pin número 21. El pin número 21 es el pin que va desde la computadora hacia la bobina número 2 para su señal, ¿sí? Lo que vamos a hacer es identificar la continuidad en esta línea de aquí, a ver si es que está o no está abierta. Entonces, luego de haber identificado el pin número 21, tomamos nuestro multímetro, ponemos la punta de prueba en el cable central que es de señal de la bobina 2, en el terminal 21, ¿sí? Encendemos el multímetro y verificamos continuidad. Podemos escuchar que hay continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que sucede aquí es que el cableado desde la computadora hasta la bobina está sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, como el cableado está en perfectas condiciones, aquí nos queda la condición o el último recurso, que sería que la computadora está internamente dañada.
no está haciendo la función de pulso para que la bobina trabaje. ¿De acuerdo? Entonces, luego de haber hecho todas estas pruebas, llegamos al diagnóstico que el problema está en la computadora. Sí, específicamente en el terminal número 21. Entonces, vamos a hacer el cambio de la computadora. ¿De acuerdo? Tal como lo haríamos en el taller. Entonces, vamos por acá. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en este momento es a cambiar la computadora. ¿Sí? Entonces, voy a sacar esta computadora. Desconecto primero la computadora y luego la saco para reemplazarla por una nueva. ¿De acuerdo? Entonces instalo la computadora nueva, conecto el conector, como pudimos ver en la parte inferior. Y lo que voy a hacer en este momento es, voy a encender el auto. Entonces ponemos contacto, soy a la bomba de combustible y enciendo el auto y no se enciende. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tal como pasa en la vida real, la computadora viene en blanco. Hay que hacer una programación de la computadora. Actualmente todos los vehículos, las computadoras vienen en blanco y hay que hacer un procedimiento de carga del software y por ende carga del número de chasis que corresponde para que el inmovilizador se habilite y pueda dar encendido al vehículo. ¿De acuerdo? Las computadoras de los vehículos antiguos venían parcialmente programadas, se las ponía, se daba contacto y ya se generaba, en este caso, el anclaje con el número de chasis para poder habilitar el inmovilizador. Pero los vehículos actuales requieren una descarga del software para poder actualizar el módulo y que funcione con el resto de computadoras. ¿Sí? Este proceso de alineación proxy que se le denomina es básicamente el reconocimiento de la nueva computadora con las otras computadoras que son parte del sistema. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nos está faltando es con nuestro equipo de diagnóstico es hacer la programación del módulo. Entonces vamos a módulos de control, ¿sí? Sistemas de vehículo, gestión de motor, y aquí tenemos uno que dice programar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a programar? ¿La computadora del motor o la computadora de la caja de cambios? En este caso es la computadora del motor. ¿Sí? Aquí me indica la versión, la fecha y el estatus. Está disponible. Hacemos la programación. Se programó en este caso ya el módulo. ¿Sí? Encendemos el vehículo. Y solventamos el problema. Fíjense. Ya no está encendido el check engine. El motor está estable. Está trabajando bien. Y con esto hemos solventado el inconveniente que teníamos. El uso de estas plataformas es súper importante para poder entrenar a los técnicos y que generen todas sus habilidades y destrezas en diagnóstico electrónico automotriz. Los pilotos de Fórmula 1, antes de ir a las pistas, lo que hacen es trabajan en simuladores. ¿Cuál es el objetivo? Es de ganar las habilidades necesarias para poder tener un máximo desempeño en pista. ¿Por qué no hacerlo nosotros como técnicos? Nuestro objetivo es reparar vehículos, ¿sí? Lamentablemente, el proceso de aprendizaje de prueba y error, cambiando piezas, estando en el vehículo, es muy largo. Entonces, el uso de estos simuladores lo que nos hace, nos facilita el aprendizaje, poder estar expuestos a un sinnúmero de fallas y establecer los procedimientos de diagnóstico que son necesarios. Entonces, luego de que yo en el simulador haga los procedimientos, aprenda cómo hacerlos, sepa el paso a paso, voy al vehículo y aplico el conocimiento. Y eso me garantiza de que voy a tener un diagnóstico rápido en la vida real. ¿De acuerdo? Entonces, estas herramientas realmente lo que hacen es facilitar el aprendizaje del técnico, brindando las facilidades desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de las simulaciones y desde el punto de vista también del tiempo. Porque el objetivo de estas herramientas es que el técnico no salga a capacitación presencial, porque eso implica estar unos 2 o 3 días fuera del taller y eso es producción. Entonces el objetivo de estas herramientas es que el técnico pueda aprender en un horario flexible, porque la plataforma está abierta a las 24 horas del día, 7 días de la semana, puede ser en la noche, puede ser fines de semana, ¿de acuerdo? Poner la simulación y en complemento con clases online que son videoconferencias con el instructor,
se resuelven los casos, se resuelven los problemas, se resuelven las dudas, ¿sí? Desde la comodidad de su hogar. Entonces el tema es, estas herramientas lo que han venido es justamente a facilitar el aprendizaje para que las personas aprendan rápidamente y a su vez sean mucho más productivos y eficientes con su tiempo y en este caso puedan aplicar ese conocimiento de todas las simulaciones que podrían hacer de fallas en la vida real. Esto es lo que te traemos del día de hoy, ¿sí? Recuerda que es importante actualizarse, como el mundo automotriz va cambiando a pasos agigantados. Los sistemas de enseñanza en el tema automotriz van de la mano. Entonces, estas nuevas tecnologías están orientadas a poder, en este caso, generar un aprendizaje rápido, eficiente y con menos recursos de tiempo y dinero, ¿sí? Te agradecemos por acompañarnos en esta charla. Esperamos vernos en una próxima.